para todos, estamos en el horóscopo de la semana y aquí vamos contigo, mi querido Sagitario. A ver cómo estamos. Calma, Sagitario. Recuerda que si por algo te caracterizas es por la paz y esa calma que sabes siempre manejar en momentos y situaciones difíciles. Claro que no hay cosa peor que ver un Sagitario calmado, tranquilo y reprimido con 3 años de ganas de gritar. Entonces, no lo hagamos enojar, pero, perdón, Sagitario, vas a estar muy tranquilo, muy sereno. Vas a tomar en cuenta que también hay momentos donde tu fuerza también se debilita. Una noticia bastante fuerte para Sagitario. Sabrás de alguien que falleció, sabrás de una persona que se fue cercana a ti. Ok. Y bueno, todos los momentos son difíciles, Sagitario. Nada es fácil, pero con Dios es más fácil. Un disgusto que superas en pareja. Parece ser que es bastante fuerte, porque luego te vas a dar cuenta que la pelea fue innecesaria. 2 semanas que vienen para solucionar un tema económico, pero que el horóscopo te dice que lo vas a poder solucionar. Para Sagitario hay pareja nueva o posiblemente en personas cercanas a Sagitario, parejas nuevas, relaciones nuevas que se concluyen. O sea que van a haber compromisos, Sagitario. Sagitario, alguien se va de casa. Y también es que es bueno para aquellos Sagitarios que viven alrededor de su familia o con sus familias. Es el momento de separarse un poco por aquellas situaciones que se han presentado, disgustos, comentarios bastante serios. Así que Sagitario, hay que buscar el nidito propio. Definitivamente hay que amar a la familia, pero estar un tanto distante para que cuando se vean o estén cerca todo sea armonía, paz, amor y felicidad. En Sagitario esta semana definitivamente haz un saumerio en casa. Báñate con las 3 sales, blanca de cocina y rosada del Himalaya, porque hay muchas energías negativas a tu sentir, a tu espalda. La gente te envidia, la gente siente molestia por el ser humano que eres, o porque te fue bien, o porque estuviste con mucho empleo, con mucho trabajo. A la gente le duele. Sagitario, hay que limpiarse. Un dinero que soluciona, y también hay un aumento en trabajo, economía en trabajo, o sea que te van a sumar más billetitos ahí en lo profesional, en lo laboral. Y en lo profesional, Sagitario, definitivamente parece ser que estás en el sitio donde no quieres estar. Hay que planear y definitivamente iniciar lo que quieres hacer, Sagitario. Si no quieres estar allí, haz lo que te gusta. Sé feliz con lo que sabes hacer. Es lo más importante para ti. En los que están buscando empleo nuevo empleo, trabajo, papeles incluso por trabajo, si es un trabajo pequeño, Sagitario, recíbelo, que de allí puedes avanzar. Y también vienen papeles, documentos que se van a firmar en familia, una herencia, trámites o algo parecido. Trabajo, Sagitario, mayo y junio son de mucho trabajo, te benefician, así seas empleado, y si eres empleado y tienes algún negocio en particular, pues vas a estar muy ocupado trabajando mucho. Fortaleza en la economía,
personas muy pendientes de ti y buenas comunicaciones durante esta semana, querido. El mantra de la semana que nos dice para Sagitario, a ver, ¿qué dice? ¿Qué nos trae? Estoy conectado con la sabiduría infinita del universo. Mira, Sagitario, cómo el horóscopo te dice que te limpies, que mira que hay algo que no está como claro, que hay algo que él encuentra en ti como preocupante o perturbador, y dice que debes conectarte con la sabiduría infinita del universo. Pide que tú mereces, porque tú eres tu propia sabiduría y tu cuerpo está lleno de sabiduría y tu energía siente que hay algo que no está rimando como debería de ser. Un abrazo, Sagitario, nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.